La senadora Andrea Chávez, amigos, acaba de clavarle el último clavo al ataúd de García, de este caricaturista que creyó que iba a pasar sin ningún problema todas las ofensas que venía haciendo. Y amigos, lo que dice la senadora Andrea en conferencia fue para terminar de sepultarlo. Vámonos directamente para verlo. Y feliz. Quiero presentarles a todas y todos ustedes la denuncia que realicé el día de ayer en la Fiscalía de la Ciudad de México por los hechos registrados el pasado 4 de octubre, en donde el caricaturista Antonio García Moreno publicó una imagen producida con Photoshop o inteligencia artificial, vulnerando mi intimidad e integridad sexual. Es una conducta tipificada tanto en el Código Penal Federal, en el artículo 199 del Código Federal Penal, el artículo 199 octis, y con el artículo 181 del Código Penal de la Ciudad de México, que me permito dar lectura. Artículo 181 quintus. Comete el delito contra la intimidad sexual, fracción primera, quien videograve, audiograve, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. Este tipo penal, que considera una conducta violenta que atenta en contra del bien jurídico tutelado de la intimidad sexual, amerita una prisión de 4 a 6 años, una pena privativa de la libertad, así como una multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización. He estado revisando las declaraciones de Antonio García Nieto publicadas en redes sociales y me permito, con la salvedad de que todas las diligencias ahora las estaré realizando a través de la autoridad competente, responderle en lo que respecta a su derecho a la libertad de expresión, que es un derecho que tenemos todas y todos los mexicanos y particularmente ustedes que se dedican a compartir y a difundir información. El Código Internacional de Ética Periodística, publicado por la UNESCO, contempla en su punto número 6 el respeto de la vida privada y la dignidad de las personas. Me permito darle lectura. El respeto del derecho a las personas a la vida privada y a la dignidad humana, en conformidad con las disposiciones del derecho internacional y nacional, que conciernen a la protección de los derechos y a la reputación del otro o de la otra, así como las leyes sobre la difamación, la calumnia, la injuria y la insinuación maliciosa, hacen parte integrante de las normas profesionales del periodista y no pueden ser violentadas. Así como la Carta Ética Mundial para Periodistas, que en su punto número 9 sostiene: él o la periodista velará porque la difusión de información o de opiniones no contribuya al odio o a los prejuicios y hará todo lo posible por no facilitar la propagación de la discriminación por motivos de origen geográfico, social, racial o étnico, género, orientación sexual, idioma, discapacidad, religión y opiniones políticas. ¿Por qué traigo a colación este código de la UNESCO y la Carta Ética Mundial de Periodistas? No es libertad de expresión cuando se atenta en contra del derecho que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Tiene que existir restricciones y particularmente cuando la conducta constituye un delito que está plenamente tipificado. Y aquí me permito agradecer la lucha incansable que ha dado nuestra compañera Olimpia Coral Melo, a quien también le agradezco la solidaridad, porque es gracias a ella que las mujeres contamos con esta herramienta para poder defender nuestra integridad sexual también en el ámbito digital. Cuando tenemos una diferencia de carácter política, ideológica, existen los argumentos para poder contrarrestar precisamente las ideas y nada tiene que ver nuestra condición de género y no podría ser vulnerada como se pretende hacer desde las redes sociales o desde algunos medios de comunicación. Para ir cerrando, permítanme hacerles saber que he ofrecido a la Fiscalía de la Ciudad de México una serie de pruebas que involucran tanto las publicaciones que hiciera el monero Antonio García Nieto de forma pública, pero también una serie de mensajes que me hizo llegar por la vía privada a través de la plataforma X. Queremos con esto sentar un precedente firme para que todas las mujeres tengan derecho a esa vida libre, soberana y digna en todos los espacios, incluido el digital. Que sirva este caso que se ha mediatizado tanto para visibilizar a las mujeres anónimas que están sufriendo esto afuera de este recinto, que sufren esto todos los días y que no encuentran una red de protección. A otras compañeras como las preciosas que me acompañan el día de hoy, que les demuestren todos los días que no están solas. Aquí estamos para todas ustedes. Vamos a actuar de manera firme y haremos todas las diligencias para que este precedente nos cobije a todas. Ya no nada más me represento a mí misma, sino que también a las chihuahuenses que confiaron en mi proyecto, pero también a las representadas de mis compañeras senadoras y senadores. Estoy abierta a sus preguntas. Gracias, senadora. Si nos permiten, les pregunta Andrea Becerril, de La Jornada. Gracias. Buenas tardes a todas. Buenas tardes, tocaya. Gracias.
En el sexenio pasado hubo muchos periodistas, afamados, otros no tanto, que se dedicaron a calumniar y a difamar. Y por este asunto de no violar la libertad de prensa, muchos casos quedaron impunes. Qué bueno que usted ha decidido ahora hacerlo, pero le quería preguntar, ¿no teme esa reacción virulenta que va a haber y que ya ha habido de que está usted violando la libertad de prensa, que está abusando de su poder, el poder que le da ser senadora? Para hacerlo ya nos dio una explicación muy amplia, pero quiero preguntar sobre el asunto político. ¿No teme esta andanada que se va a venir seguramente? Bueno, que ya está y que ahora a partir de esta denuncia. ¿Y qué va a pasar cuando la denuncia es penal, pero también habría una sobre calumnias? ¿Ahí se pide alguna compensación económica o solo era resarcir el daño a su imagen? Gracias, Andrea. De la jornada, comentarles a todas y a todos que tenemos 2 años siendo víctimas de estos ataques en redes sociales, no solamente en voz o en manos del caricaturista Antonio García Nieto, colaborador del Financiero, sino a través de otra serie de periodistas, analistas, politólogas, comentócratas que han atentado en contra de mi derecho a una vida libre de violencia. El mecanismo que decidí activar anteriormente fue el de violencia política en razón de género a través de la vía electoral. Lamentablemente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una sentencia histórica que había emitido la Sala Regional Especializada condenando los dichos de una politóloga. Y como estos casos son muy mediáticos, cuando se absuelve al victimario, cuando se absuelve a la victimaria, se ven protegidos por una red de impunidad y esto lamentablemente genera que se vaya profundizando esta violencia que se emite en contra de nosotras. Entonces, esta tiene que ser una sentencia ejemplar para ponerle un freno de mano urgente a esa violencia que se comete en nuestra contra, para que otras periodistas, para que otros moneros, para que otras comentócratas pues vean ese ejemplo y puedan entonces actuar en consecuencia y sean respetuosas con nuestra condición de género, sean respetuosos con nuestra condición de género. Hay muchas vías por las cuales yo pude haber actuado, efectivamente una de ellas por la vía civil, por daño moral, recibiendo una sanción económica Antonio García Nieto y yo siendo beneficiaria de la misma. Preferí que fuese a través de lo penal para impulsar también el fortalecimiento de la figura de la ley Olimpia, que se tiene que saber es un instrumento que existe no solamente en la Ciudad de México, sino en otra serie de entidades federativas que han decidido tipificar este delito. Senadora, con este Poder Judicial que tenemos, ¿usted confía en que hay una sentencia justa o será necesario que acudan a las movilizaciones para que el juez o la jueza que le toque finalmente dé una sentencia de acuerdo a la falta? Yo confío en la Fiscalía de la Ciudad de México, confío en la Fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual. Conozco a la fiscal, confío en su integridad, así como confío en que las personas juzgadoras o la persona juzgadora a la que se le encomiende mi asunto actúe en consecuencia, porque los asuntos del orden penal están plenamente descritos, calificados en la ley, no hay lugar a la interpretación, así son los tipos penales. Espero que la reforma al Poder Judicial se sume precisamente a garantizar que las mujeres tengamos sentencias más ejemplares, que nos cobijen más y mejor cada día, y simplemente sumarme a lo que tendría que hacer, a ese llamado hacia el caricaturista Antonio García Nieto. No es nada más la pena privativa de la libertad o la sanción económica, sino también una disculpa pública para el restablecimiento de mi integridad mediática, pública, digital, el restablecimiento en cuanto a la reparación del daño se refiere tanto desde el punto de vista psicológico, simbólico, económico e integral, y bueno, esperar que pudiera ser pública una disculpa pública. Sin embargo, pues ya esto se encuentra judicializándose, ya hay integrada una carpeta de investigación que llevará su curso y que espero llegue a una sentencia condenatoria. Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Buenas tardes, senadoras, senador. Senadora, esa imagen tiene muchas semanas, podría decir meses, circulando en diversas redes sociales, no solamente en X. Yo la he visto en Instagram, la he visto en Facebook. ¿Qué va a hacer usted para que esas redes sociales retiren esa imagen que está basada en una imagen real de usted que subió a su Instagram hace muchos meses, pero que la alteraron? ¿Qué va a hacer usted para que esa imagen ya no esté circulando? Porque yo la sigo viendo en cientos de cuentas, ¿sí? Pero también quisiera preguntarle, senadora, si este caso tendría que ser una invitación a que no se utilicen estas agresiones, todo tipo de agresiones contra mujeres, que se dan en contra, por ejemplo, de la presidenta de la Corte, de la ex candidata Xóchitl Gálvez, de la propia presidenta de la República, hasta de incluso puedo decirle que hasta de mí, ¿no? O sea, mucha violencia contra las mujeres, donde pareciera que a Morena solo le interesa la violencia cuando es para las mujeres de Morena. Sería aquí una invitación a que ya cese esa forma de violentar, no necesariamente sexual, humillar, es violencia, violencia es violencia, para que cese contra cualquier actor político, académico, lo que le hicieron a María Amparo Casar, lo que le hacen a Denise Dresser, que usted también la denunció, pero que también a ella la agrede. Si no es necesario ya que pare todo esto, un llamado de todas ustedes a que esto cese por parte de todos, sea quien sea, venga de donde venga y sea quien sea el objeto de la agresión. Empiezo con la última pregunta. Nosotras hemos denunciado una cantidad
de agresiones cometidas no solo en nuestra contra, en nuestra calidad de simpatizantes del movimiento de la Cuarta Transformación, integrantes del Partido Morena, sino también de otras compañeras que pertenecen a otros grupos parlamentarios, a otras expresiones partidistas, lo hemos hecho, y me parece que la cosa más ejemplar es que nosotras no hemos sido victimarias nunca. En mi caso no van a encontrar ni en mis redes sociales, ni en mis declaraciones, ni en mis posicionamientos en tribuna un ataque hacia la condición de mujer de cualquiera de mis compañeras legisladoras, sea cual sea su grupo parlamentario, sea cual sea su posición. Hacemos el llamado, desde luego, a todas las personas a respetar a las mujeres independientemente de su ideología, de su cosmovisión, de su proyecto partidista, de sus aspiraciones. En el rincón en el que se encuentren estas mujeres, decirles que cuentan con todo nuestro apoyo, con toda nuestra solidaridad, con el apoyo de la Comisión para la Igualdad de Género que preside nuestra compañera Maru Micher y todas las compañeras que aquí nos encontramos. En cuanto a la fotografía, miren, el tipo penal en la Ciudad de México no castiga solamente a quien fabricó la imagen, sino a quien difunde la imagen, sea verdadera o sea falsa. Esto es importante decirlo. El 20% de la imagen que se hizo pública es real. Es una imagen que yo hice pública hace mucho tiempo en Instagram cuando ni siquiera me dedicaba a hacer política, y el resto, el otro 80% de la imagen es la que se realizó a través de Photoshop o inteligencia artificial. Entonces, independientemente de que Antonio Garci Nieto la haya fabricado o no, él se dedicó a divulgarla. De hecho, la eliminó hace 24 horas, todavía pueden consultarla porque Twitter o ahora X tiene un mecanismo precisamente de defensa en donde todavía se puede ver unas cuantas horas después de eliminada la publicación, pero no ha eliminado digamos, el resultado de esa publicación de otra serie de posicionamientos que él hiciera y de otro mensaje que me envió en privado que ya le entregué a la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, fabricada o no por él, entra dentro del tipo penal del Código Penal de la Ciudad de México porque él la difundió, se viralizó, y me parece que es lamentable también quienes compartieron esta imagen. Suelen ser cuentas bots, cuentas automatizadas. Desde el privilegio del anonimato es que se nos agrede, se nos violenta. Lo que sí nos parece pues muy revelador es que una persona plenamente identificable, una persona real, de carne y hueso, no solamente la haya publicado, sino que haya sostenido que la publicó, se haya dicho orgulloso en otra publicación, y me parece que eso hay que condenarlo desde todos los rincones. Nuevamente, cerrar, Leti, diciendo, estamos solidarizándonos con todas las mujeres que viven este tipo de violencias, sea cual sea su partido, sea cual sea su ideología, sean cual sea sus ideas. Eso es muy importante decirlo. Y recuerden, amigos, cómo hemos visto últimamente a Lili Telles intentar tirarle a Andrea Chávez por los lados que pueda. Le empezó a decir la loca del Senado y se le voltearon los papeles porque, amigos, nosotros bien sabemos quién tiene ese título por sus comportamientos desde el ejercicio anterior. Entonces, amigos, esto ya siguió su curso. Ya el último clavo lo clavó Andrea Chávez y vamos a ver cómo va a desencadenar esto y cómo va a finalizar. Hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos por favor suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco este tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.